Desde siempre, los neumáticos han sido uno de los elementos más importantes en el desempeño de un vehículo, ya sea desde un simple coche de calle o hasta un monoplaza de Fórmula 1. Es tan importante que las estrategias de carrera en la Fórmula 1 implican que los equipos elijan el tipo y componente adecuado de neumático para obtener el mejor performance posible. Por eso, vemos que entre las 3 sesiones de entrenamiento, la clasificación y la carrera, las escuderías están cambiando constantemente de neumáticos para poder evaluar el desempeño de todos y quedarse con los que mejor les funcionen según la data que recopilen. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con los neumáticos usados? Desde que los motores híbridos se han hecho presentes en la Fórmula 1, la categoría se ha jactado de decir que están en pro del medio ambiente y buscando nuevas tecnologías que no sean tan agresivas con el planeta. Y aunque en su mayoría sí han hecho grandes cambios, uno de los puntos que no han logrado solucionar es la huella ambiental que dejan los neumáticos. Y es que según datos de la misma Pirelli, en cada gran premio se destinan alrededor de 1.800 neumáticos en promedio. Es decir, a cada escudería se le asignan 45 juegos de ellos para todo el fin de semana, los cuales incluyen los neumáticos slick en sus diferentes compuestos y los neumáticos intermedios y de mojado para casos de lluvia. Lo que significa que si una temporada regular tiene alrededor de 20 grandes premios, al año están distribuyendo 36.000 neumáticos como mínimo. No es ningún secreto que los neumáticos se han convertido en un gran problema de contaminación a nivel mundial. De hecho, solo en Estados Unidos se desechan 233 millones de neumáticos al año, pero con el paso del tiempo se han encontrado formas de darle un nuevo uso y que su impacto ambiental no sea tan severo. A día de hoy, aproximadamente el 95% de los neumáticos son reciclados. El 60% se utilizan como combustible para calderas industriales. Casi el 30% se tritura en pequeñas porciones para crear superficies de juegos infantiles, revestimientos de camiones, mangueras de caucho, entre otra infinidad de posibles aplicaciones en donde te puedas imaginar que existe el caucho, y el 5% restante se utiliza en diversas obras de ingeniería civil. En la temporada 2020, debido a la situación sanitaria que se vive a nivel mundial, justo cuando se iba a correr el Gran Premio de Australia, se anunció que el evento se cancelaría por dichas razones. El problema aquí fue que se canceló prácticamente de última hora, y eso llevó a que Pirelli tuviese que destruir 1.800 neumáticos completamente nuevos. ¿Pero por qué los destruyen? ¿Acaso son tan baratos de fabricar? Desde 2011, Pirelli ha sido el único distribuidor de neumáticos de la categoría, y por ello, mi primera idea fue contactarlos para ver si me daban una respuesta, pero esto fue lo único que me dijeron. Entonces tuve que buscar en lo más recóndito de internet para obtener más información, y el resultado es que cada juego de neumáticos cuesta alrededor de unos $2.800 o 60,000 pesos mexicanos, que si lo comparamos con coches de alta gama, su precio no es tan elevado. La razón por la que tuvieron que destruirlos fue porque estos, al ser colocados en el rin o llanta, según lo llames en tu país, entran tan ajustados que para poder quitarlos aplican muchísima fuerza en la cara del neumático, y eso compromete la integridad del mismo. Pirelli siempre manda desmontado el neumático y el rin en contenedores que cuentan con la temperatura ideal para que los neumáticos no sufran ningún tipo de degradación. Y para el jueves en la tarde, antes del día de la práctica 1, los ingenieros de Pirelli ya han montado todos los neumáticos en sus rines o llantas. Esta tarea de montarlos les lleva alrededor de 2 días. Seguramente te estés preguntando por qué simplemente no trasladaron todos esos neumáticos a otra carrera. Y es que según Mario Isola, jefe de Pirelli en la Fórmula 1, la logística que se tiene lo impide. La empresa los fabrica en Turquía y Rumania, de ahí son mandados a Inglaterra y posteriormente son distribuidos al país donde se vaya a correr el gran premio correspondiente en contenedores especiales, ya sea por avión o por buque. Sin embargo, a la hora de regresar los neumáticos usados, es más barato comprimirlos y ponerlos en contenedores normales. La única manera en la que se pueden trasladar neumáticos completamente nuevos de un gran premio a otro es cuando se corre en el mismo continente europeo, ya que el transporte es terrestre y económicamente es más rentable. Entonces, los 1.800 neumáticos nuevos del Gran Premio de Australia y todos los neumáticos usados en cualquier Gran Premio son trasladados al centro logístico de Pirelli en Didcot, Inglaterra. De ahí, son triturados y enviados a una empresa cementera, donde son quemados para que funcionen como combustible en las calderas. Según Pirelli, sus neumáticos no generan contaminación, ya que los materiales con los que son fabricados no emiten gases tóxicos a la atmósfera al ser incinerados. Además, hay empresas que se dedican a la compra de muchos de estos neumáticos para usarlos como barreras protectoras en los circuitos de carreras. Y si crees que son muchos los neumáticos que se desecharon en el Gran Premio de Australia, chécate este dato.
Según la misma Pirelli, si el fin de semana no es lluvioso, se tienen que desechar los 560 neumáticos de mojado que se mandaron para ese gran premio en específico. Y de hecho, es raro el fin de semana que no se tienen que destruir. Para ponerte un poquito más en contexto, en la temporada 2016 se abastecieron 42.792 neumáticos, de los cuales realmente se usaron 15.652, es decir, solo el 36% fueron usados y el resto de ellos fueron devueltos a Inglaterra para que sirvieran de combustible de calderas industriales. El comité directivo de la Fórmula 1 comentó que ya se han tenido conversaciones con Pirelli para poder reducir el impacto ambiental que generan los neumáticos, ya que según ellos, al ser la única marca distribuidora, no se debería tener ningún problema para poder llegar a una solución. Sin embargo, Mario Isola dice que tras varios estudios y análisis de posibles soluciones a este problema, quemarlos a manera de combustible es la opción más viable e insiste que no se generan contaminantes ya que los materiales usados no son tóxicos al estar en combustión. Pero como se los comenté al inicio del video, Pirelli no da muchos detalles ni pormenores de lo que sucede exactamente con ellos. Desde la marca italiana solo comentan que todos son reciclados y que no generan contaminantes. La organización de la Fórmula 1 no puede hacer mucho al respecto, ya que si bien las escuderías son quienes usan los neumáticos, estos les siguen perteneciendo a Pirelli después de ser usados. Incluso tienen un estricto control sobre ellos, ya que desde que salen de las fábricas en Turquía o Rumania, vienen con un código de barras interno, con el cual se rastrea cada movimiento del mismo. Son tan estrictos con los neumáticos que Pirelli le asigna un ingeniero a cada escudería para que supervisen y trabajen con ellos durante toda la temporada, y ninguno de esos ingenieros se puede comunicar entre ellos para que no haya un posible traspaso de información de las escuderías. Entonces, la próxima vez que veas una parada en boxes, ya sabrás cuál es el trágico final de esos neumáticos, al menos de manera muy general. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y dejar tu like. Yo soy Luigi y nos vemos en el próximo video, aquí en F1 for Dummies.